¿Ya? Tenemos paridad. Si una función es par o si una función es impar. Puede ser o puede haber casos donde la función no es ni par ni impar. ¿Ya? La función par me dice que para todo f de x, no, f de menos x, perdón, debe ser igual a f de x. Esto es una función par. Y una función impar me dice que para todo f de menos x debe ser igual a menos f de x. Si esto se cumple, la función es par, o si no se cumple, la función es impar. Vamos a analizar una función par. ¿Ya? La función que acabamos de analizar, ¿se acuerdan? Función f de x es igual a x al cuadrado más 2. ¿Se acuerdan? Esta función la acabamos de hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Primero voy a hacer dos cosas. Voy a trabajar con f de menos x. O sea, donde están los valores de x voy a reemplazar por menos x. Me va a quedar así. Menos x, ¿verdad? Al cuadrado más 2. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Esto es igual. Y ayúdenme. Menos x al cuadrado, ¿cuánto es? Menos x al cuadrado. Recuerden. ¿Qué es menos x al cuadrado? Es x al cuadrado nuevamente. Porque x o menos x por menos x es x al cuadrado. Menos por menos es más. Entonces aquí tenemos que x al cuadrado más 2 sería el resultado. Comprobamos, aplicando la fórmula, si f de menos x es igual a f de x. Entonces, f de menos x me quedó que es x más 2 y f de x me quedó que era x más 2. ¿Es igual? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, esta función es una función par. Esto es lo último que tenemos que hacer. Vamos a analizar una función impar. Voy a poner f de x es igual. Voy a trabajar con x elevado al cubo. Vamos a ver si esta función es par o es impar. Vamos a ver, ya. Vamos a tratar de entender si es par o no es impar. Primero, trabajamos con f de menos x. Esto es igual y reemplazamos menos x elevado al cubo, ¿verdad? Si ustedes lo ven, menos x al cubo es menos x por menos x por menos x. En este caso sería menos x al cubo. O sea, no cambia el símbolo. Si no me entienden, hagamos esto. Menos x por menos x es x al cuadrado, ¿verdad? Pero menos x por menos x por menos x es igual a menos x al cubo. ¿Me entienden? Porque menos por menos es más, pero menos por menos es menos. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto. Pero adicional aquí vamos a tener que hacer esta expresión. ¿Ya? Esta expresión es menos f de x. Y esto es igual. Entonces, al valor de f de x, aquí es el valor de f de x, le vamos a poner un símbolo afuera. X al cubo así y un símbolo afuera. Esto es igual a menos x al cubo. ¿Sí? Este de aquí creo que lo hice mal. Déjenme borrarlo. Menos f de x. Voy a colocar una línea para dividir. ¿Se borró? Sí. Bueno, voy a borrar la página. Cuando no las hago bien, es un problema. A ver, vamos otra vez. A ver si ahora me queda bien.
Sí, ahí está. Entonces les decía, vamos a comprobar aquí. Y yo tengo que hacer lo siguiente. Tengo que poner f de x, de menos x, perdón, debe ser igual a menos f de x. En este caso nos quedaría que menos x al cubo es igual a menos x al cubo. Entonces yo puedo decir que esta función es una función impar. ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí o no? Ahora voy a hacer una más. ¿Se acuerdan que colocamos antes de empezar? Bueno, en el ejercicio anterior colocamos x más 2. ¿Sí? Voy a colocar aquí x más 2 también para probar en este caso. Voy a poner aquí x más 2. Ya tendríamos función de x es igual a x más 2. Voy a poner más acá. Más abajo, perdón. Perdón, ahí sí. Es igual a x más 2. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. Primero yo voy a hacer f de menos x, ¿verdad? Esto es igual a, en este caso, menos x más 2. ¿Sí o no? Sí, porque solo estoy cambiando x por menos x. Compruebo si la función es par, compruebo si menos, si f de menos x es igual a f de x. Es igual x más 2 es igual, menos x más 2 es igual a x más 2. No. Como no es igual, esta función no es par. ¿Ya? Compruebo para el otro o la otra expresión. Compruebo para f de menos, así, menos f de x es igual y pongo menos y la función. En este caso sería x más 2, ¿verdad? Aplico ley distributiva, menos por más, es menos y menos por más es menos 2. No estoy haciendo los dos porque si se dan cuenta, aquí ya tengo el valor de menos f de x. Aquí ya lo tengo, entonces no necesito hacer los dos. Solo voy a comprobar. Voy a poner f de menos x, ¿ya? Debe ser igual a menos f de x. A comprobar si esto pasa. Ya, f de menos x es menos x más 2. Y esto es igual a menos f de x, que es menos x menos 2. ¿Son iguales? No. Entonces esta función tampoco es impar. ¿Me entienden? Entonces hay funciones pares, hay funciones impares y hay funciones que no son ni pares ni impares. ¿Está claro? Aplicando la estructura. Preguntas. Hasta aquí. ¿No? Froilán, ¿chateamos o estamos prestando atención? ¿O estamos tomando una foto? Puedes copiar porque... Pero si el PDF les dejo, todos los días, todas las clases les dejo el PDF. Todos los días. No han visto, no revisan entonces. En sus clases, siempre ahí está el PDF. Ahí donde está la clase grabada, abajito dice PDF de la clase. ¿Se han visto? Ahí está, todo lo que yo escribo está ahí. No es necesario copiar. Hay que prestar atención mejor. Entonces, de esta manera yo puedo saber si una función es par, si es impar o si no es par ni impar. ¿Cuál es su deber el día de hoy? Les voy a dejar 5 funciones
Y usted va a tener que definir si crece o decrece su monotonía, si es una función, cuál es su dominio, cuál es su rango y si es par o impar. ¿Está claro? ¿Sí? Perfecto, vamos haciéndolo ya. Vamos aquí, les voy a dejar la tarea. Y con eso nos podemos retirar. Pues si quieren, seguimos. Ya están cansados, ¿verdad? Bien, vamos con la número 1. Voy a poner f de x es igual a x al cuadrado menos 3x más 2. Usted tiene que ir definiendo. 2. Voy a poner f de x es igual a x menos 3. 3. Voy a poner f de x es igual a 2x más 2. Voy a poner 4. F de x es igual a x al cuadrado menos 3. Y una quinta, vamos a poner f de x es igual, y aquí quiero ver si es que pueden, ¿ya? Raíz cuadrada de x menos 1. ¿Sí? Pues tienen que comprobar si la función es par, si la función es impar. Ya adicional tienen que comprobar si, perdón, si crece o decrece, y también tienen que comprobar si la función es, cuál es su dominio y cuál es su rango. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Nada. Está mejor Licen, hecho que los 18 ejercicios, ¿verdad? ¿Quién me está diciendo algo? yo, Valentina. Licen, ¿puede repetir de nuevo el concepto de impar? De impar. Ajá, sí, Licen. Ya. Recuerden la ley, ¿ya? O recuerden la fórmula. Aquí tenemos dos fórmulas, ¿ya? A ver, les voy a señalar las fórmulas, ¿ya? Esta es la fórmula de par. Y esta es la fórmula de impar. ¿Sí? La fórmula de par nos dice que si f de menos x es igual a f de x. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a repetir las dos para que quede más claro. Construyo esto de aquí, ¿verdad? Este es f de x. Y esta es, perdón, este es f de menos x y este es f de x. Construyo esta de aquí y luego las comparo. Si son iguales, la función es par. Ahora, en una función impar, tengo que construir f de menos x, ¿ya? Y tengo que construir menos f de x. Esta es la función original. Voy a empezar con f de menos x, que sería esta expresión, menos x elevado al cubo. Simplemente, donde está el valor de x, lo reemplazo por el valor de menos x. ¿Sí? Luego, ahora tenemos la expresión menos f de x. A la expresión de f de x le pongo un símbolo externo, que está el menos, y le pongo la expresión normal. Luego multiplico por ley distributiva y me queda menos x elevado al cubo. Luego, como ya tengo f de menos x y tengo menos f de x, los ubico y si son iguales, entonces la función es impar. Chicos, me voy a desconectar un momento del audio, ¿ya? Ustedes siguen, tengo que resolver algo. Un segundo.
Perdón, ¿ya? ¿Quedó claro, Valentina? Sí, Licen, ya quedó claro. Muy bien, entonces estaríamos listos para el deber, ¿ya? Nos vemos la próxima clase, chicos. Practiquen esto porque este tema es un tema que se va a ir sumando, ¿ya? Pilas con eso. O sea, cada función que hagamos de aquí en adelante, cuando veamos otras cosas, va a tener monotonía, va a ser par o impar y va a tener si el dominio y el rango de la función. ¿Sí? Pasen bien, un buen día. Hasta luego.